Sin duda alguna, otro tema importante esta semana es la evolución del tema de la insuficiencia renal. Ayer en la Asamblea Legislativa se aprobó una ley transitoria para hacer que el Ministerio de Medio Ambiente retire los barriles de toxafeno que están en la planta de la empresa Quimagro, abandonada. Sin embargo, la discusión va más allá de esto. No es ese el único foco de contaminación. De hecho, el Medio Ambiente no pudo relacionar estrictamente esos químicos en esa planta como el foco de contaminación que produce la insuficiencia renal. Lo cierto es que en el país tenemos una epidemia de insuficiencia renal, los índices son demasiado elevados y es ahora un tema de preocupación. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Aquí yo siento que hay que tomar temas que no los hemos visto tan en sí en lo que es lo de la insuficiencia renal, como la deshidratación, tema de la diabetes. Entonces todo eso puede llegar a causar daño en malas prácticas laborales. Así es. Entonces no son temas aislados de la insuficiencia renal. Entonces veía yo las declaraciones sobre este tema, diciendo que para hacer un análisis de los pesticidas y sobre el daño que puede causar a una persona se tiene que hacer de forma como individualizada, saber cuánto tiempo ha estado expuesta, el nivel de contaminante que puede tener, porque el organismo que tiene una persona no puede ser el mismo de otra por las defensas que tiene. Ahora, pensaría yo que más que saber qué es la causa, debería haber un trabajo coordinado entre el MINED, entre el Ministerio de Salud, no solo decir, esta persona no es competente, Medicina Forense no es competente, Ministerio de Medio Ambiente es incompetente para realizar estas investigaciones. Siento que debe haber un apoyo integral para determinar cuál es la causa, porque ya hay 58 personas muertas por eso, y eso es como lo decía, no es un tema nuevo. Es un tema que viene de años, y más que todo de la parte del oriente del país, y es también ese tema de la deshidratación. O sea que como son departamentos con alta temperatura, lo que hacen las personas es simplemente no toman agua o toman soda o cualquier otra cosa. Entonces también es un tema de educación, de saber, de educación en salud. Un tema tiene que ser como integral esto. Ahora, Ministerio de Salud dice son los agroquímicos. Juan Pablo, ¿qué piensa? Considero que le debe dar toda la importancia al caso, ¿verdad?, por lo que representa. En este caso, los que están sufriendo son los campesinos, ¿verdad? Ellos, que son la mayoría de los que nos dan de comer, es necesario que se les dé toda la atención. Ellos con sus intereses, ¿verdad?, personales, por sobrevivir cada día, por comer. Por el otro lado tenemos los intereses que podrían estar en juego, ¿verdad? En este caso, digamos, si las investigaciones nos llevan a determinar que son los agroquímicos, que son los pesticidas, los insecticidas y todos esos que utilizan ellos, ¿a dónde vamos a llegar, verdad? Podríamos ver empresas implicadas, ¿verdad? Entonces, naturalmente ellos pues van a decir que no son ellos. Por eso mismo necesitamos un Ministerio de Salud preparado, capacitado, de un Ministerio de Medio Ambiente también que se tome con seriedad el tema, y que los campesinos también, además de ver la parte educativa, que es el cuidado que uno debe tener desde niño, ¿verdad?, con sus hijos, ¿verdad?, como ya decía ella, en la nutrición, el beber mucha agua y todas esas cosas, es necesario que se tenga en cuenta todo eso, ¿verdad? Es decir, hacer una evaluación completa, general, de cada caso, ¿verdad? Y que sea urgente, pues, ¿verdad? No es porque no es necesario que vayamos a presionar, digamos, o sí es necesario, ¿verdad?, pero que no vayamos a las últimas consecuencias, que no agotemos las últimas consecuencias para que se haga algo. Es decir, solo porque hay muertos han reaccionado, ¿verdad? Y eso ya no tiene que verse así, ¿verdad? El ausente es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es quien tiene bajo su responsabilidad todo lo que pasa en el agro, manejo de estos agroquímicos, la importación de estos, el control de estos, pero está un poco ausente en el debate. Vuelvo con eso después de esta llamada. Hola, buenos días. Muy buenos días. Le escuchamos. Voy a opinar con respecto a la situación de la insuficiencia renal. Adelante, por favor. Sabe que el caso de la insuficiencia renal es como, digamos, como cuando algo está tapado y se destapa, ¿verdad? Porque en nuestro país hay una cantidad de personas que actualmente están muy enfermas, no es solamente en San Luis Talpa. Nosotros
Realmente vivimos una etapa muy difícil porque nuestra población, una buena cantidad, está muy enferma, ¿verdad? De cáncer, de diabetes, de triglicéridos altos, colesterol, tantas enfermedades, ¿verdad? Entonces, la situación es que es como el fruto de algo que venimos arrastrando en la cuestión de salud pública, de salud preventiva. No tenemos salud preventiva. La gente va por una enfermedad en un hospital y a los días pues retorna y se le multiplican las enfermedades. Con el tiempo llega la insuficiencia renal y se hace un escándalo. Yo lo que opino es de que el Ministerio de Agricultura debe de tener muy en cuenta de que debe de dar mejores instrucciones a los agricultores y mayor apoyo. Nuestros agricultores hay ocasiones que se van a las 5 de la mañana a trabajar y retornan a las 6 de la tarde. Y mal alimentados, muchos de ellos no tienen ningún apoyo en el periodo que están trabajando la tierra, a veces con un huevito duro, almuerzan y cenan. ¿Y eso qué es? Pues es mala alimentación. Y así tenemos un círculo vicioso alrededor de estos problemas, los cuales nuestros alcaldes, yo veo muy en serio trabajando al alcalde de San Luis Talpa. Este alcalde yo le recomiendo de que busque apoyo con ONGs para tratar de integrar un trabajo que permita desarrollar la agricultura en la zona sin utilizar los pesticidas que él dice que son los responsables, y que lo ponga como un plan piloto a nivel nacional, que tenga la respuesta a estos problemas que se han dado a nivel nacional, y que nosotros le vamos a poner mucha atención a lo que él venga haciendo, porque actualmente solo pide que se modifiquen las leyes, pero no se ve que trabaje en serio por digamos, corregir lo que le está sucediendo a él. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. A ver, Ministerio de Agricultura en esto. El Ministerio de Agricultura tiene un papel importante y relevante, no obstante que este tema de la insuficiencia renal y las muertes, que siempre son las personas más desposeídas, las personas con menos, digamos, oportunidades, las que sufren las consecuencias de este tipo de circunstancias, debe de tomar un rol importante, porque no solamente son los agroquímicos, es un elemento, el elemento de la educación, el elemento de la nutrición, el elemento de los cuidados en seguridad laboral, son los que deben de preservarse a la población. El Estado está obligado a ello, la ciudadanía también a poner su parte, pero si el Estado vive utilizando los recursos para otras actividades político-partidarias, proselitistas, etcétera, y no los enfoca en esto, yo creo que la población es muy inteligente y lo va a demandar en su momento, y hay que hacer ese trabajo. Pienso que este es un problema que se tiene que ir a la raíz, y una parte de esa raíz es el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué no hacer un trabajo en conjunto junto con el gobierno, donde impulsen una política de agricultura que no sea con base de pesticidas? Porque, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, donde se imparte lo de la ingeniería agrónoma, están viendo medidas alternas de cómo se puede hacer agricultura sin utilizar este tipo de pesticidas, que lo que hacen es dañar el suelo, dañar la siembra y además el organismo de la persona que lo está haciendo. Entonces, es lo que mencionaba, que tiene que haber como un apoyo interinstitucional, o sea, del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud. Entonces, eso es como un plan de educación, de cómo educar al agricultor a ser más como ecoamigable con la tierra que está trabajando y de la que también está dependiendo. Aquí la conclusión fue, y fue por el Ministerio de Salud, el alcalde de San Luis Talpa, vamos a la asamblea, pidamos que se eliminen los agroquímicos, etcétera. Pero ya hay una lista de agroquímicos eliminados. El Salvador es suscriptor de todos estos convenios y el asunto es que no se cumple, no se ha hecho nada. Entonces, ayer la asamblea lo que definió al final no tuvo nada que ver con eliminar agroquímicos, sino solo quiten los barriles de ahí. Y tampoco da los recursos para algo que el Ministerio de Medio Ambiente quizás no los tiene, porque un tratamiento de sacar barriles no es llevárselos de San Luis Talpa y traérselos a otro lado o quemarlos en los hornos de la empresa de cementos que dicen que es como el último recurso, pero no sabemos si eso tiene un efecto ambiental o no. Entonces, ¿cómo ven ustedes al final la salida del problema? Lo dejo ahí, vamos a otra llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Don Rafael, siempre quiero felicitarlo por los programas del día de semana. Ahí ha llevado muchos expertos médicos, el doctor que tuvo me parece... Ayer. Sí, excelente, le explicó bien acerca del abuso que nosotros hacemos respecto a los medicamentos, ¿verdad? También hay que tener cuidado con la botánica, porque hay gente que también del campo
ocupan mucho la botánica en medicamentos y se exceden, entonces ahí donde viene todo el desorden, ¿verdad?, de la salud en el cual todos los salvadoreños padecemos. También somos bien desordenados en la manera de comer. Los niños, usted no los va a dejar de ver todos los días como el pan nuestro de la golosina, esas chatarras que venden. Hay niños en el campo que les voy a decir que las madres, como no les dejan el alimento cuando se van a vender o se van a las fincas a trabajar la agricultura, los niños andan comiendo de esas chatarras con tortillas, chicharras sintéticas con tortillas. Entonces toda esa mala alimentación repercute en que todos estemos expuestos a la diabetes, a muchas enfermedades, que lo que traen los medicamentos de estas enfermedades es la deficiencia renal, porque la insulina lo que viene a terminar es deficiencia renal, la gente que tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, sinceramente, no hay control, somos un país muy pobre, donde comemos bien pobres, no tenemos buenas defensas, y la gente del campo es más propensa, y más el agua que ellos toman de pozos, que no son por salud, digamos, controlados. Esta gente, aún nosotros en la ciudad estamos tomando mala agua, porque yo he sentido a veces el agua que cae del chorro con mal olor a esos fecales. Entonces, sinceramente, estamos comiendo nada, estamos comiendo basura, y todo esto nos hace un país vulnerable a las enfermedades. Y lo último que quiero decirles, que no me deje de llevar a esos 3 chicos, porque los 3 son inteligentes. Hay muchas cosas a quien denunciar. Por ejemplo, este señor que pintó ahí lo anónimo es de gente baja. Y quiero decirle, este señor que denuncia la telefonía es el más grande ladrón que tenemos en el país. Feliz día y bendiciones. Muy amable, gracias por llamarnos. Bueno, a ver. Ella mencionaba el tema del consumo que se hace desmedido a veces de las pastillas, y es que aquí no hay una educación de consumo. Pero por eso yo les preguntaba entonces, ¿cuál es la salida? Porque si ayer la asamblea lo único que hizo fue quiten los barriles, y con eso termina la discusión sobre el tema. Obviamente esa es una salida superficial. O sea, esa es una respuesta de inmediato, pero ni siquiera se toma con la seriedad del caso. No es que solo vamos a quitar barriles con agua o con agua sucia, estamos hablando de toxinas que son nocivas para la salud, que no solo las puedo ir a dejar en un lugar sin un tratamiento adecuado. Ahora, la solución en sí es, aparte de hacer un programa nacional de educación de consumo sobre el tratamiento que se hace sobre los pesticidas y de cómo estos pueden ayudar o en qué medida pueden ser abolidos de la agricultura, ahí es donde se tiene que trabajar en la educación de consumo. O sea, la gente le dice, usted tome acetaminofén porque le va a hacer bien, pero no le dicen que el consumo excesivo de esta causa daño renal. Le dicen que tiene que comer, que las golosinas son buenas, pero no le dicen que el consumo de esa le puede causar diabetes. Y que de la diabetes usted puede consumir medicamentos que también le causen daño renal. Entonces aquí lo que se debe implementar es una educación de consumo. William. Yo creo que las respuestas deben de ser inmediatas en el tema de los barriles. Pero como estamos platicando, no solamente se trata de tener respuestas inmediatas, sino respuestas estructurales a un problema que ya no es un problema sencillo, porque está llevando de por medio vidas humanas. Yo creo que es tiempo entonces que el Ministerio de Agricultura, que es cierto, en esta administración hay que reconocerlo, se ha avanzado mucho en la producción de granos básicos, se tiene que hacer de manera más responsable, protegiendo en principio al campesino que es el productor de los mismos. Y que sean los especialistas los que tomen la decisión más sabia con respecto a estos agroquímicos que están afectando a la población. Bueno, me voy a quedar hasta ahí por el tiempo y no quiero dejar de preguntarles sobre la negativa de entrega de información de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa al Instituto de Acceso a Información Pública sobre el listado con nombre y apellido de los asesores legislativos y cuánto ganan, y el por qué el presidente de la Asamblea se niega a entregar esta información. Dicen que es información privada. ¿Ustedes qué opinan? Los 3 son abogados o están en esa área. ¿Cómo ven esta situación? A ver, Juan Pablo. Bueno, la transparencia está de moda, digamos. El problema es que hay quienes se resisten, ¿verdad? Y olvidan el fondo de todo.
que en este caso son dineros de todos, de los salvadoreños, de todos los ciudadanos, entonces nos deben cuentas a todos, ¿verdad? Ellos son nuestros empleados, así de claro, ¿verdad? Entonces, desde el alcalde hasta los diputados, el presidente tienen que rendirnos cuentas, ¿verdad? Ellos no tienen base legal para ampararse y negar esa información a quien la solicita. Y en este caso, si la niegan es porque algo esconden, ¿verdad? Y quien sea, ¿verdad? Y si el presidente de la Asamblea está muy renuente a entregarla, quizás no quiere que se le critique, ¿verdad? Pero pienso que ellos deben de ser más responsables y nosotros los ciudadanos más exigentes, ¿verdad? Para que ellos no se queden con su gusto de ocultar algo que es de interés público. Que no... la Asamblea publicó generalidades, dice hay 174 asesores y ganan más o menos estos salarios según categorías. Si usted, bueno, yo sé que la mayoría de la población no tiene la ley de acceso a la información pública, pero los que la tengan y los que no, consíganla, porque es un instrumento muy útil. En el artículo 10 de esa misma ley que la Asamblea Legislativa aprobó, aparece que se tiene que dar información sobre los miembros o los asesores de los grupos parlamentarios. Y esa es información oficiosa. ¿Qué significa eso? Que esa es la que se tiene que brindar a mayor prontitud. La confidencial está tipificada en 4, las que dañen la intimidad, las que puedan ser como planes de seguridad, y así están clasificadas en el artículo 14, ustedes pueden revisarlas, pero en ninguno de esos 4 tipos encaja lo de la información sobre el presupuesto asignado para el pago a los asesores de los mismos. Es un funcionario público el asesor, y el dinero es dinero público, no debería por qué ser privado ese tipo de información. Es por eso que se tiene que clarificar, por eso es que se exige. El instituto no va a pedir algo que no esté en la ley, o sea, que no se puede pedir. Voy a modificar un poco la pregunta solo para obtener otra apreciación. Son 174 asesores para 84 diputados. ¿Ya? Cada uno gana arriba de $2.500. Bueno, yo creo mensuales. Que para la cantidad de asesores que tiene la Asamblea Legislativa, creo que los decretos que emite son de oro. O son, de la mayor, digamos, iluminación, que eso es lo que produce la Asamblea. Yo creo que la Asamblea está en toda su potestad, en toda su facultad de contratar los asesores que sea, pero vamos, hay que ser prácticos y pragmáticos, referente a cuántos tengo que contratar, cuántos de verdad se necesitan, o simplemente estoy haciendo réditos políticos. Pero acá yo quiero ir más allá y quiero ver la actuación del Instituto de Acceso a la Información Pública. En otras entidades del Estado, entidades autónomas, se ha ido con todo el peso y en procedimientos en que ha ido más allá de lo peticionado por el demandante y condenando a instituciones públicas, como el caso de la Universidad de El Salvador. Pero quiero ver acá que la Asamblea Legislativa, que le aprobó su presupuesto, que le aprobó su salario a los comisionados de acceso a la información pública, si va a actuar con todo ese imperio que la misma ley, que los diputados la realizaron, que los diputados la hicieron con sus asesores y que parece que no la leyeron. Entonces, quiero ver ahora si el instituto va a actuar con todo ese peso y si va a ser equitativo a la hora de hacer su función que la misma ley de acceso a la información pública le faculta hacerlo. Acá es el reto del instituto de hacer entonces sentir el peso de la ley referente al derecho que tenemos todas y todos los salvadoreños de la información pública. Muy bien, gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos agota para este foro ciudadano y será hasta el próximo foro, el próximo viernes. Todos los viernes es este espacio para darnos una oportunidad a los ciudadanos de opinar sobre los temas relevantes. Vamos a cerrar nuestro trabajo de la semana y de hoy con el proverbio de cierre, y en Proverbios 14:31 encontramos lo siguiente. 14:31. El que oprime al pobre insulta a su creador, el que tiene piedad de los indigentes le rinde homenaje. Hasta el lunes.